Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer unos ejercicios de cálculo de riesgo, KPM y costo de capital, cálculo de la tasa RWAC para el ramo de finanzas corporativas. Espero que este video le ayude a comprender mejor algunos compañeros por ahí que necesitan apoyo por el tema de la droga, que el flagelo que los tiene bien complicados. Bueno, vamos a resolver. Ejercicio 1 dice ejercicio de KPM y cálculo de beta. El retorno esperado de las acciones A es de 16%, mientras que su covarianza con el retorno del portafolio de mercado es de 0,35. Si la tasa libre de riesgo es de 6% y la desviación estándar de los retornos del portafolio de mercado alcanza a 0,48. ¿Cuál es el beta de las acciones de la empresa A? Primero tenemos que identificar los datos del enunciado del problema. Nos están diciendo que el retorno esperado de la acción A es de 16%. Entonces lo anotamos ahí. También tenemos que la covarianza entre las acciones A y el retorno del mercado es de 0,35. Luego nos dicen que la tasa de riesgo es de un libre de riesgo es un 6%, o sea, el RF 6%. Y la desviación estándar dice de los retornos de portafolio de mercado, o sea, el riesgo de mercado en el fondo es de un 0,48. Para calcular el beta, nosotros usamos esta fórmula que está aquí, que dice que va a ser la covarianza entre la acción de tipo A y el mercado, y eso dividido por la varianza del mercado. ¿De acuerdo? Entonces nos da la desviación estándar del mercado y vamos a elevar al cuadrado y tenemos la varianza. Súper fácil, tenemos que el beta para la acción de tipo A entonces va a ser el 0,35, que es la covarianza, partido por la desviación estándar al cuadrado o varianza, que ahí está, y nos da un 1,52. Esto significa que si el riesgo del mercado aumenta en una unidad, el riesgo del activo A aumenta un 1,52. Con el retorno ocurre de la misma manera. Entonces, bueno, pregunta B dice, ¿cuál es el retorno esperado para el portafolio de mercado? Debemos reconocer que el retorno esperado para el portafolio de mercado es el KPM. Entonces ahora incorporamos el beta calculado como un dato, ¿ya? Entonces vamos a calcular, necesitamos conocer esto, el retorno de mercado. Esto es lo que nos están preguntando, el retorno de mercado. Y nosotros sabemos que con la formulita del KPM tenemos que el retorno de A, ya el retorno esperado de A es igual al RF, que es la tasa libre de riesgo, más el retorno de mercado menos el RF, esto que está aquí, que se conoce como el premio por riesgo, y por el beta de A. Bien, entonces tenemos ese dato, si lo tenemos ahí, tenemos ese dato, el RF, si lo dan, dice acá el enunciado, tasa libre de riesgo 6%. Ese dato no lo tenemos, el que vamos a buscar, el RF sí lo tenemos y el beta sí lo tenemos, lo calculamos hace poquito. Y tenemos ahí es 1,52. Entonces para calcular este retorno de mercado necesitamos despejar de esta ecuación, ¿ya? Y lo despejamos muy simplemente. Vamos a tener, ¿cierto?, que este término que está acá, ¿ya? Vamos a pasar este beta dividiendo para allá, nos va a quedar, pasé este lado para allá y el otro para acá, y nos va a quedar así como se muestra acá. Luego necesitamos pasar el RF, que está restando, pasa sumando, y nos queda de esta manera. Reemplazamos los valores, que tenemos aquí los valores, que los extrajimos del enunciado del problema, y el beta lo calculamos en la primera parte, y vamos a tener un retorno de mercado de un 0,1257 o un 12,57%. Entonces la respuesta va a ser el retorno esperado para el portafolio de mercado será de un 12,57%. Parte C. ¿Cuál es el premio pagado por asumir este riesgo? El premio pagado, el premio por riesgo en el fondo es cuánto más te va a generar como retorno de mercado por sobre la tasa libre de riesgo, porque la tasa libre de riesgo es lo que nos va a fijar el piso de nuestra inversión. Nosotros podríamos, por ejemplo, decidir no invertir en la inversión de tipo A, sino que invertir nuestros fondos o nuestros recursos en instrumentos libres de riesgo y tendríamos un 6% asegurado. Entonces el premio de riesgo es cuánto más, ¿ya?
Entonces, el premio por riesgo se define como el retorno de mercado menos la tasa libre de riesgo. Nosotros calculamos que el retorno de mercado era de un 12,57, un 0,1257, y eso le restamos digamos, la tasa libre de riesgo, o la rentabilidad libre de riesgo. Entonces nos da que nuestro premio por riesgo es de un 6,57%. Entonces el premio pagado por asumir el riesgo de invertir en acciones de la empresa A será de un 6,57%. Si la tasa de interés libre de riesgo, esa es la parte D, si la tasa de interés libre de riesgo sube a 8%, se ve alterado el precio por unidad de riesgo que se le exige ahora a una acción de la empresa A. Sí, así es, debido a que si cambia la tasa libre de riesgo, ¿ya? Va a cambiar el KPM y se debe recalcular, ¿cierto? El beta permanece igual. Entonces recalculamos el KPM y tenemos que, usando la misma fórmula, reemplazamos los valores solamente y nos da un 13,26%. ¿Ya? Entonces ahora nuestro premio por riesgo lo calculamos nuevamente acá abajo y nos va a quedar en un 5,26%. O sea, es decir, que disminuyó el premio por riesgo. Y claro que sí, porque en la medida que aumenta la tasa libre de riesgo, nuestro premio por riesgo también va a disminuir. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ejercicio 2, determinación del costo capital. La empresa Frigieri, experta en la elaboración de productos alimenticios, desea incursionar en el rubro de armado y ensamblado de computadores. La empresa posee en la actualidad una relación deuda-patrimonio de 1,2. La tasa de interés promedio de sus deudas es de 8% anual. Por otro lado, el retorno en el mercado accionario de los últimos años es de 16% anual. La empresa Sonda, que es de este giro, posee un beta de 1,8 y su relación deuda-patrimonio es de 2. La tasa de impuesto de un 15% anual. Además se cuenta con la siguiente información. El rendimiento del área de computadores es de 20% anual. Se sabe que Frigieri mantendrá su actual estructura de deuda para la realización del proyecto. La tasa libre de riesgo es de un 5% anual. El beta de la empresa de computadoras Cientec es de un 1,5 y su relación deuda-patrimonio es de 1,2. Por último, el beta de la empresa Tandem es de 1 y su relación deuda-patrimonio es de 0,9. Todas estas empresas poseen un volumen de venta de similar tamaño, cercano al volumen de venta que Frigieri quiere alcanzar. Estime el costo de capital para este proyecto. Entonces nos están pidiendo calcular KPM y RWACC. Del enunciado, cuando vamos leyendo, nos tenemos que ir dando cuenta de los datos que están acá, digamos, en el enunciado y empezar a extraerlos y hacernos como nuestro resumen de datos. Primero dice acá, la empresa posee en la actualidad una relación deuda-patrimonio de 1,2. O sea, el D partido por P es de 1,2 para Frigieri. La tasa de interés promedio de sus deudas es de 8% anual. O sea, esta es la tasa de interés que tiene Frigieri para sus deudas. Por otro lado, dice, el retorno del mercado accionario en el último año es de 16% anual. El retorno del mercado accionario, o sea, el mercado. O sea, que sabemos que entonces la rentabilidad del mercado es de 16%. La empresa Sonda, que es de este giro, del giro de los computadores, ¿ya? Porque fíjese usted que Frigieri es experta en la elaboración de productos alimenticios. No tiene nada que ver con el rubro de armado y ensamblado de computadores. Entonces, por otro lado, el retorno, la empresa Sonda, que es de este giro, posee un beta de 1,8 y su relación deuda-patrimonio, su D partido por P, es de 2. Y tiene una tasa de impuesto de 15% anual. ¿Ya? No nos dan otra tasa de impuesto, así que vamos a asumir que esa tasa de impuesto es para todas las empresas que nos están nombrando. Y además se cuenta con la siguiente información, dice el rendimiento del área de computadores es del 20% anual, o sea, el retorno de mercado para los computadores es de un 20%. Se sabe que Frigieri mantendrá su actual estructura de deuda para la realización del proyecto. O sea, va a mantener esa relación deuda-patrimonio 1,2. Luego dice la tasa libre de riesgo de 5% anual, o sea, el RF de un 5% anual. El beta de la empresa de computadores Cientec, otra empresa de computadores, es de 1,5 y su relación deuda-patrimonio, el de partido por P, de 1,2. Por último, el beta de la empresa Tandem es 1, otra empresa de computadores, y su relación deuda-patrimonio 0,9. O sea, D partido por P, 0,9. Todas estas empresas poseen un volumen de venta similar. O sea, quiere decir que operacionalmente son similares. Bien,
Y Frigeri se quiere meter en este mercado y quiere ser similar a estas empresas que nos han dicho acá. Entonces, veamos cómo nos queda esta cosa. De la extracción de datos que estuvimos recién analizando, tenemos que para Frigeri tiene una relación deuda-patrimonio 1,2, tiene una tasa de interés de un 8% anual, de tasa de deuda, tiene un retorno de mercado de un 16% anual y tiene una tasa de libre riesgo 5%, que esa tasa de libre riesgo corre para todos. ¿Ya? Para Sonda tenemos que su beta era, estos son sus betas apalancados. ¿Ah? Nótese eso, por favor, que cuando nos dicen que tiene una estructura de deuda, quiere decir que estos betas son apalancados, son los betas leverage. Entonces tenemos que para Sonda un 1,8 con una relación de deuda-patrimonio de 2 y tiene una tasa de impuesto un 15%, y dice que tiene el rendimiento de los computadores, digamos de este negocio de computadores de un 20% anual. Ese rendimiento es transversal a Sonda, Cientec y Tandem, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene su beta apalancado y su relación deuda-patrimonio. La tasa impositiva de 15% anual y va a ser la misma para los tres, porque no nos están dando más datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la hipótesis de Hamada, que nos dice que el beta desapalancado promedio de la industria de computadores va a ser igual al beta desapalancado de Frigeri. O sea, desapalancado significa sin deuda, ¿ya? Entonces, porque el beta de una empresa está compuesto por el beta apalancado y el beta desapalancado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos estos datos que nos han dado, son todos beta apalancados, beta leverage. Está ahí para Sonda 1.8, para Cientec 1.5 y para Tandem 1. Y la estructura de deuda-patrimonio, la estructura financiera que nos han dado para Sonda 2, para Cientec 1,2 y para Tandem 0,9. Y la tasa impositiva es 0,15 para cualquiera de los tres. Entonces nosotros necesitamos calcular el beta desapalancado de cada una de ellas, de modo que tengamos estos betas desapalancados y vamos después a promediar esos betas desapalancados de los tres y vamos a tener el beta desapalancado promedio, que vamos a decir que es igual al beta desapalancado de Frigeri, ¿ya? Recordemos que la hipótesis de Hamada dice que las empresas que son de un mismo rubro operacionalmente son iguales, ¿de acuerdo? Y su diferencia radica en su estructura financiera. Entonces necesitamos calcular los betas desapalancados de las tres compañías, Sonda, Cientec y Tandem. Los calculamos con nuestra fórmula para calcular beta desapalancado, donde dice que el beta apalancado de Sonda, partido por 1 más 1 menos la tasa de impuesto por la relación deuda-patrimonio de Sonda, nos va a dar el beta desapalancado de Sonda. Reemplazamos los valores acá y tenemos que nos da que el beta desapalancado para Sonda es de 0,48. Análogamente, hacemos lo mismo para Cientec, reemplazamos valores solamente y ahora identificamos al principio del problema los datos y los tenemos ordenados acá. Y tenemos que el beta desapalancado de Cientec es 0,74 y para Tandem vamos a tener un beta desapalancado de 0,56. Luego tenemos el beta desapalancado promedio, que de acuerdo a la hipótesis de Hamada, ¿verdad?, va a ser el mismo beta desapalancado de Frigeri, ¿ya? Porque operacionalmente Frigeri lo que quiere hacer es lo mismo que hace Sonda, Cientec y Tandem. Entonces ahora necesitamos calcular el beta apalancado para Frigeri. Para esto utilizamos el beta desapalancado que calculamos acá y le aplicamos la estructura financiera que tiene Frigeri. Como nos decían al principio, el problema es que Frigeri va a mantener su estructura financiera, entonces tenemos que su relación deuda-patrimonio es de 1,2. Entonces calculamos eso y nos da 1,198, 1,2 si ustedes quieren, y con eso tenemos nuestro beta apalancado para Frigeri y ahora podemos calcular el KPM para Frigeri. Entonces, el KPM, ¿cierto? El RP se va a calcular como la tasa libre de riesgo más el retorno de mercado, que para Frigeri teníamos que era un 16%, menos la tasa libre de riesgo, que era un 5%, por el beta apalancado de Frigeri, que es 1,199, lo mismo está ahí, y nos da un KPM de 0,1818. ¿Podemos calcular entonces el RWAC para Frigeri? Sí, sí podemos, pero tenemos un problema. Esta relación patrimonio-valor de la compañía y la relación deuda-valor de la compañía no lo tenemos. Tenemos el RP, si lo tenemos ahí está, el KPM. El RD de deuda también lo tenemos como dato al principio, pero nosotros conocemos la estructura financiera de Frigeri. Sabemos que la relación deuda-patrimonio de Frigeri es de 1,2,
¿De acuerdo? Entonces, nosotros también sabemos que de nuestras ecuaciones financieras y contables, sabemos que los activos son iguales a la deuda más pasivos. También sabemos que la deuda más pasivos tiene que sumar 1, ¿de acuerdo? Y los activos son 1. Entonces, lo que hacemos es despejar de acá la deuda y nos queda como 1,2p, lo reemplazamos en 2, que en esta ecuación, que es donde dice que deuda más patrimonio igual a 1, y vamos a obtener que la proporción de patrimonio es de 0,45, por lo tanto su complemento va a ser la deuda, ¿ya? Entonces, si tenemos que su patrimonio es 0,45, su complemento, la deuda va a ser 0,55. Estos son sus valores con respecto al valor de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, en resumen, el P 0,45, D 0,55, y esos son los valores que vamos a usar acá. Son la proporción que tiene el patrimonio con el valor de la compañía y la deuda con el valor de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí podemos calcular la tasa de costo capital, ¿cierto? Calculamos el RWAC. El RWAC entonces va a ser el RP, que ya lo habíamos calculado, el 0,1818, por el 0,45, que es la relación patrimonio-valor de la empresa, más 0,08, que es la tasa de deuda, que decía al principio que era de un 8%, y 1 menos 0,15, que es la tasa de impuesto, que esa dijimos que era igual, y eso por la deuda, ¿no es cierto?, la proporción de deuda-valor compañía, que lo calculamos acá, que es 0,55. Bueno, ponemos esto en la calculadora y obtenemos que nos da un 0,1192, es decir, un 11,92%. Entonces, ese sería nuestro RWAC para Frigeri. Dedicado especialmente para el compañero Faundes.